Para ello tenemos la suerte de contar con Javier Cortés, que es filósofo y teólogo, toda una vida dedicada a la educación, un gran intelectual, y yo creo que nos va a ayudar a responder al examen, a la pregunta del examen que nos han puesto con muchísima solvencia. Y por otro lado, a mi izquierda tengo a don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, otra de las grandes cabezas pensantes del panorama político, religioso, cultural y social de España. No hace falta que te presente más, no hace falta que os presente más a ninguno de los dos, pero sí que lo mínimo para decir que tenemos muchísima suerte de contar hoy aquí con vosotros. No quería introducir el acto sin dejar de dar gracias a Escolaris y de felicitar a los organizadores, también a todos los que habéis venido, porque tiene un especial valor este encuentro de realidades distintas, en torno a un espacio común, lo que se ha comentado antes, que podamos reunirnos, discutir y hablar de las cosas que verdaderamente nos importan. Creo que simbólicamente tiene una importancia especial hoy en día en un contexto de polarización, en un contexto en el que la imagen que nos llega es de confrontación y de imposibilidad de generar espacios como este, pues como se ha dicho en la conferencia anterior, es realmente importante y valioso. Por lo tanto, Juan Ramón, Escolaris y todos los que de una u otra forma colaboráis también con vuestra presencia aquí, dedicando vuestro tiempo un sábado por la mañana, enhorabuena, porque esto es un bien objetivo para todos. Y sin más, y como tenemos mucho trabajo por delante, vamos a ello, sin preámbulos. Entonces, el trabajo, para responder a la gran pregunta que tenemos hoy, que es cuál es el papel de la Iglesia Católica en su contribución al mundo en un contexto en el que parece que hay una disolución de la identidad, pues qué es la identidad, discernir sobre qué es la identidad y qué podemos hacer nosotros, todos nosotros, como educadores. La pregunta es realmente complicada, hace falta un trabajo, hace falta una inteligencia y a eso a lo que vamos. Para ello, propongo un pequeño esqueleto, luego está vivo, los esqueletos luego tienen carne y tienen accidentes, pero propongo un pequeño esqueleto que tenga 3 partes, para que podáis seguir un poquito la secuencia que vamos a seguir. Primero, resolver un equívoco. ¿Qué significa la palabra identidad? Ya se ha dicho en la anterior charla, pero ¿qué se ha dicho en un contexto de polarización? O sea, ¿qué significa la identidad en un contexto cultural como el que estamos ahora? Esta será la primera parte, breve, pero para deshacer un equívoco. La segunda, que hagamos también un ejercicio de diagnóstico, o sea, cómo estamos, qué hemos hecho nosotros también, cómo hemos trabajado la identidad, qué hemos propuesto a lo largo de todos estos años de la identidad y por qué estamos donde estamos. Es un ejercicio que también extendemos a todos vosotros presentes, qué es lo que estamos haciendo nosotros en este sentido de identidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Déficits, carencias, oportunidades, que hagamos una pequeña labor de diagnóstico. Para esto da pie a lo que verdaderamente nos interesa hoy, que es la propuesta, qué es la identidad, qué es lo que proponemos nosotros como identidad, qué es lo que creemos que es la identidad. Entonces, este será un poco el esqueleto, resolver el equívoco, hacer una labor de diagnóstico, para luego ya entrar a fondo en el tema. Así que, sin más, vamos a entrar en el tema del equívoco. O sea, ¿dónde considero yo que hay un equívoco? ¿Dónde podemos ver que se nos percibe, según nos decía Daniel antes, también somos lo que nos percibe? ¿Cómo somos percibidos? Entonces, ¿cómo somos percibidos? ¿Qué es esa identidad? Entonces, Ferran decía una cosa que me llama la atención. Dice, los padres, cuando vienen al cole, en el fondo, no todos, no siempre, pero buscan un lugar seguro. Entonces,
La identidad se puede entender en un sentido negativo como identitarismo. Yo me defino con una camiseta, con un escudo, frente. Yo, llevándolo a nuestro terreno, yo tengo la cruz frente a. Entonces, la identidad se puede entender como algo que diferencia, y evidentemente diferencia, pero esa diferencia, como decía Ferran, puede ser la posibilidad de un encuentro o la posibilidad de un rechazo. Tú no eres de los míos, quedas fuera. O el padre que acude a un colegio católico para decir yo no quiero que mi hijo se contamine del mundo y que esté aquí. Pero también la identidad se puede entender como una identidad líquida. Yo no me confronto con el mundo, yo no polarizo, yo no me enfado con nadie, no siendo nada. Y entonces soy neutral, que es la palabra que también ha salido antes. Entonces se puede educar desde una identidad neutral. Entonces tenemos como dos polos muy difíciles de conciliar. Por eso decía que es que nos han puesto un examen bastante difícil. Sin resolver ahora la polaridad, que es lo que vamos a entrar en la última, ¿cómo veis, cómo podemos resolver la idea del identitarismo? No somos ni una cosa ni la otra. Muy bien. Buenos días, que ya es casi buenas tardes. Yo, escuchando el diálogo anterior, me venía a cuento un par de textos de Jürgen Moltmann, uno del año 60 y 70, donde él, reflexionando sobre la esperanza en el año 60 y sobre el Dios crucificado en los años 70, plantea una cuestión que yo creo que ha afectado mucho a la vida de la Iglesia siempre, pero especialmente en el tiempo posconciliar, y que viene a cuento, que es la tensión entre identidad y relevancia, planteándolo como una cuestión, digo, en la acogida que se hace de ese asunto que pone encima de la mesa Moltmann. En una iglesia, su diálogo tiene que ver con el libro de Bloch sobre el principio esperanza y la manera distinta de ver la esperanza desde una referencia marxista a una referencia creyente, cristiana. Pero yo tengo la impresión de que en la acogida que se hace de esa polaridad, identidad-relevancia, se transforma en una polarización excluyente. De tal manera que en la Iglesia, que siempre vive un coloquio entre fidelidad y novedad, entre vivir el acontecimiento fundante que acontece en el hoy del tiempo y lo vivimos en diálogo con las novedades de la época, el conflicto entre identidad y relevancia hizo pensar a algunos en la Iglesia, también en la escuela católica, que para ser relevantes había que esconder la identidad. Cuando además la escuela es también una empresa educativa, que sale al mercado y además hay un contexto de cliente escaso por el invierno demográfico, entonces una mala lectura del coloquio entre identidad y relevancia puede hacer que se piense esto, o incluso que se lea la relevancia en una clave de identitarismo cerrado. Son los dos polos del riesgo polarizador, no los dos polos que son necesarios para explicar lo católico. Porque lo católico necesariamente es identidad y relevancia. Es identidad, claro que sí, y de esa identidad forma parte la comunicación de lo que somos, de aquello de lo que somos depositarios, de lo que somos testigos. Y esa relevancia se hace en la escuela, un doble principio que viene de la misma raíz de lo que educación significa. Ya tomemos el verbo educare, que tiene que ver con acompañar hacia afuera, o educere, que tiene que ver con extraer desde dentro. Yo creo que la Iglesia y la escuela católica, en un momento de sociedad supuestamente cristiana, se plantea más el educare como acción pastoral, y hoy vive el desafío misionero del educere, de descubrir que en el corazón humano hay un latido de verdad, de bien, de comunión y de belleza con el que es posible dialogar. Pues en ese sentido, el dilema que planteas es extraordinariamente un falso dilema si se quiere ser católico. Porque la catolicidad pide relevancia.
Una relevancia que se hace escucha, que se hace propuesta, que se hace comunicación, que se hace testimonio, que se hace presencia también en este mundo de la escuela. Muchas gracias. Daisy, déjame insistir en Sí. una cosa que ha dicho Luis para que lo puedas retomar y me dices, porque la pregunta es la misma, pero subrayando lo que nos decía Luis. ¿Tú qué sientes con más urgencia o qué sientes haciendo un diagnóstico? ¿Qué sientes respecto a la identidad, la irrelevancia o la dureza de una propuesta que es incapaz de entrar en diálogo? Porque son los dos polos. Es un falso dilema, es muy importante lo que ha dicho Luis, es un falso dilema. Lo que pasa es que es interesante para luego acabar resolviéndolo y despejar la salvedad. Entonces, es simplemente insistir en la pregunta. No, yo creo que tal como ha introducido está bien el concepto. A mí me parece que de los laberintos se sale por arriba. Entonces, cuando se plantean diálogos sobre educación o sobre cualquier tema, yo creo que es bueno elevarse un poco sobre la situación. A ver, si tomamos la etimología de la palabra identidad, en latín significa continuidad en el ser. Idem entis. Alguien tiene identidad cuando tiene una continuidad en lo que es. Por tanto, yo creo que la identidad no hay que plantearla como mucha gente a veces dice o me dice en las reuniones de escuela católica. ¿Qué nos diferencia? Yo les contesto, ¿tú quién eres? No te preguntes por la diferencia, porque la diferencia es una consecuencia, no es una búsqueda. Yo no busco ser diferente de otro, yo busco ser yo. Y en la búsqueda del ser me manifiesto y me construyo como diferente, pero mi objetivo no es ser diferente. Y a mí me parece que ese cambio de perspectiva es muy importante, porque al final lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la educación? Que lo ha definido muy bien. Y dentro de la educación, ¿qué es la educación católica? Pero primero planteémonos qué es la educación y, por tanto, preguntándonos por el ser, aparecerá una diferencia que yo no la busco. Pero bueno, la definición que has hecho antes me parece fundamental. Estamos empeñados en la relevancia y nos hemos olvidado de la pregunta por el ser. Mi tesis, después de muchos años gozosos trabajando en la escuela católica, es que tenemos recursos inmejorables, partiendo de la búsqueda de nuestro ser, para ser mucho más relevantes que buscar la relevancia porque tenemos 10 chapas en la puerta de nuestro colegio. Enseñamos inglés, somos de Erasmus. Las chapas te pueden dar una cierta relevancia, pero no manifiestan lo que tú eres. Entonces, poner, digamos, el posicionamiento, como se comentaba antes, de la escuela católica, en estos elementos que la sociedad imagina que nos va a hacer relevantes, me parece una. Y si los dos utilizáis la palabra relevante, que yo no la tenía como criterio y me parece que es muy interesante, la retomamos, por tanto, nace de una cierta conciencia, una cierta percepción de que, como se decía en la anterior charla, somos percibidos como irrelevantes. No lo sé, yo no creo que seamos percibidos tan irrelevantes. De una u otra manera, iba a decir a veces que hasta la obsesión por determinados temas o por miradas clericales desde fuera a la Iglesia, acusándola de clericalismo, pero la mirada está fuera, pues yo creo que no es tan así. Y en el caso concreto de la escuela, lo que significa hoy la presencia de la Iglesia en la escuela a través de las diversas expresiones de lo que llamamos escuela católica, ya estén en el marco sindical escuelas católicas o estén en otro ámbito, pues yo creo que sí se cuenta con ello. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuantitativamente es una presencia significativa. El asunto es que entrando ya en la escuela y en lo que ocurre en el aula, como decía Ferran, claro, el debate, lo decía el Papa León en el mensaje que me parece la noticia de este encuentro. Un mensaje del Papa que es una comunicación de un congreso de casi 8 minutos. Y él habla de que lo católico no puede ser un florero, un adorno, una máscara.
¿Dónde se juega lo católico? En que en el aula haya una verdadera propuesta de relación, razón y fe, mediada por el testimonio de un confesante, que es distinto o más de tener un ideario confesional, que haga posible esta referencia educativa. De que lo decisivo de una escuela católica no es que tenga celebraciones de la Eucaristía, no es que se celebren campañas, que a veces las campañas tienen más que ver con el calendario de la ONU que con el calendario litúrgico. No es que haya determinados carteles, que todo ayuda, sino que en el lugar central de la escuela, que es el aula, haya una mirada católica sobre lo real, una mirada que tenga capacidad de poner en relación, que escudriñe en la realidad, en las relaciones y en las instituciones la presencia. Yo creo que eso es lo decisivo. Claro, para lo cual hace falta testigos en los profesores. Eso es lo que yo veo que es más importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que se nos acepta en el juego educativo, como hay lucha por el alumno escaso, también en la escuela estatal, pues claro, tenemos los problemas que podamos tener, ¿no? Y es ahí donde se juegan los relevantes o irrelevantes que podamos ser para esto. Pero no sé si en este asunto, que es el decisivo, lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en las relaciones que se dan en la escuela, es donde yo creo que se juega nuestra identidad relevante. Has hablado de la importancia del maestro, de la presencia dentro del aula, la unidad que tiene que haber entre fe y razón. Has hecho también una labor diagnóstica porque has enunciado que no siempre se da y también has hablado de la relevancia. Vamos por partes porque son temas en los que nos interesa profundizar, Javier. En el tema de la relevancia, la primera pregunta, por continuar con lo otro y ahora damos pie a estas otras cuestiones que son a las que realmente hemos venido. Nosotros nos percibimos como irrelevantes y por eso el empeño de ser relevantes de alguna otra manera. Hemos traicionado, esta es la labor ya de diagnóstico, hemos traicionado lo que somos porque creíamos que el mundo esperaba que fuésemos otra cosa, hemos dejado de ser lo que somos y hemos renunciado a nuestra identidad católica porque queríamos ser relevantes y no perder la cuerda del mundo. Bueno, la situación es muy compleja. Una de las características de nuestro mundo es que se ha hecho muy complejo todo. Entonces los análisis tienen que ser bastante complejos. La escuela católica comparte características de la educación en general que tenemos ahora. Una de ellas, que comparte toda la educación, es esta fiebre innovadora que nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Bueno, sí que sabemos de dónde viene, que son de las modas psicológicas, ¿no? Otra característica que comparte la escuela católica es un centrarse absolutamente en los cómo. O sea, las tres grandes preguntas de toda organización es el qué, el cómo y el quién. Nosotros estamos centrados en el cómo. Las metodologías, cómo hacemos las cosas, nos hemos olvidado del qué, es decir, la pregunta de oro, ¿qué es educar? Y sobre todo, ¿quién educa? Que son las dos grandes preguntas. Entonces, la escuela católica se ha metido en esa dinámica. Además, con otra característica, es que estamos en un momento que ya se está manifestando como muy final de una profundísima crisis de las instituciones. Una crisis que tiene que ver con la crisis numérica, no hay vocaciones, pero quizá también cualitativa. Es decir, estamos en este momento en una situación de creatividad dentro de la pedagogía católica. En mi opinión, no. Y yo creo que este es uno de los problemas que tenemos. Entonces, perdona, Javier, sí, ¿puedes desarrollar el problema de la creatividad? Bueno, la pedagogía católica no acaba de llegar al mundo. Tengo que recordar a un señor de Alejandría que escribió un libro sobre Jesús que se llamaba El Pedagogo en el siglo II. O sea, la reflexión que la teología cristiana y la pastoral católica ha desarrollado sobre la educación es prácticamente desde el minuto cero.
O sea, nosotros no acabamos de llegar ahora a la educación católica. O sea, toda la tradición, y lo dice el Papa León en la exhortación, hace un recorrido fantástico y muy breve, diciendo, oigan, no hemos llegado a la educación ni porque tengamos un interés especial, ni por engañar al pueblo, ni por hacer catequesis, ni por aprovechar la influencia del poder de la Iglesia. La Iglesia está en la educación desde el minuto cero, y lo dice el Papa León, y cuenta como monasterios, por supuesto San Agustín, como no, pues luego ya las congregaciones religiosas. Entonces, a mí me parece que nosotros no estamos situados en esa estela. Incluso yo pregunto a veces a profesores de la escuela católica y están en una situación de amnesia. O sea, no nos hemos incorporado a la gran tradición de la pedagogía católica que es, insisto, antiquísima. Entonces, nosotros estamos de alguna manera provocando una ausencia de esa continuidad que después se encarnó en las instituciones religiosas, en tantos sacerdotes como promovieron escuelas. Entonces yo creo que hay que recuperar nuestra posición y nuestra creatividad de una pedagogía. O sea, que dirías que como parte de tu diagnóstico, y tengo una pregunta para ti, Luis, es que de alguna manera hemos perdido la tradición. Entonces me gustaría que nos tuviésemos los dos, ¿no? Sí. Que nos ayudéis a entender esta palabra que en la educación tiene tanta importancia, que es qué significa la tradición, cuál es nuestra relación con la tradición. Sí. En el ser de la Iglesia, la tradición es constitutiva. Que nosotros recibimos en la tradición la fe. La acogemos y la entregamos a la generación siguiente en una genuina redicio de lo que hemos recibido. Forma parte. ¿Qué es lo que a nosotros nos ocurre hoy? Es que a veces pensamos que la educación empezó con Claudio Moyano. Permitidme que cite a un alcalde de Valladolid. Sí, en el siglo XIX, cuando se hace la primera ley de educación, y aquella ley le pasó como a las de ahora, que no tenía presupuesto. Y entonces se convocó a muchas familias religiosas que tenían sus escuelas y a cambio de reconocerles un estatuto, a cambio de reconocerles que su programa se ajustaba a lo que se quería, se les dio carta de naturaleza. Pero, claro, la presencia de la Iglesia en la educación, como bien ha recordado Javier y nos recuerda el Papa, pues forma parte de la primera hora, forma parte de este deseo de enseñar. Jesús por los caminos enseña a los discípulos de la primera hora. Y en la pedagogía de su enseñanza, lo primero que dice a Andrés, el primero de los llamados, dicen los católicos del Oriente, es hacerle una pregunta educativa. ¿Qué buscas? ¿Qué desea tu corazón? Y desde la escucha perpleja de la respuesta que Andrés da, ¿qué es lo que Andrés responde? Quiero un maestro, rabí, y quiero que alguien me escuche y me enseñe. O sea, ¿qué es lo que pidió Andrés? Y a lo que respondió Jesús, le ofreció luz y compañía. Luz y amistad. Le sentó en su mesa. Y Andrés lo apuntó en el corazón. Para toda la vida. Era la hora 10ª. La hora en la que alguien escuchó el deseo de mi corazón, le dio nombre y le ofreció luz y compañía. Y le cambió la vida. O sea, que dirías que como elemento constitutivo de nuestra tradición está que sea transmitida por un maestro que lo ha hecho propio. Sí, seguro. Sería uno de los elementos. Sobre esto volveremos. Javier, en relación con esto, pero vamos todavía a la parte de diagnóstico, aunque vamos a acabar en la parte del maestro y de la identidad, y ya lo estamos avanzando con la unidad de fe y razón que está pendiente por tratarlo. Pero antes de esto, la parte más diagnóstica, cuando retomamos esta imagen que ya ha salido 2 veces, o sea, que será por algo, que es importante, que es un colegio católico con pegatinas en la puerta, parece ser que eso nos preocupa, como que la identidad es poner antes de Cristina, bilingüe, internacional, tal. Esto de alguna forma es un dualismo. Por un lado está la etiqueta y por otro lado
las matemáticas, por un lado la cruz, por otro lado la filosofía, por un lado el profesor, por otro lado el método, por un lado los protocolos, por otro lado la dirección. A ver, nosotros no hemos inventado hoy la expresión la pedagogía de Dios. La pedagogía de Dios, o sea, Dios como gran pedagogo, el Dios cristiano del Antiguo Testamento y Nuevo como gran pedagogo, eso está desde el principio de la reflexión teológica. Y a mí esto me parece muy importante. ¿Qué ocurre? Que en esa misma tradición, que se manifestó después en determinadas, digamos, innovaciones, etc., todos los fundadores, digamos, desde el siglo XVI, empezando por San Ignacio y siguiendo por La Salle y quien sea, todos nacieron de un ser que innovó. O sea, las escuelas de La Salle de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, eran un ser que creó una nueva pedagogía. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que nosotros no estamos deduciendo una nueva pedagogía para el siglo XXI. Yo no digo repetir el manual de los marianistas de 1845 hoy. Digo que nos tenemos que poner en la posición de hoy, desde recuperando nuestro ser y leyendo las necesidades y el desarrollo de la psicología, cuál es nuestra propuesta pedagógica. Y yo creo que esto es lo que nosotros hacemos. Y en esa amnesia se ha añadido que no hemos leído el Magisterio de la Iglesia. Estamos a los 60 años de la gran declaración del Concilio sobre la Educación y yo pregunto a los responsables de la Escuela Católica, ni la gravísimos, pero es que tampoco la Escuela Católica del año 77 ni los demás documentos. Y en ese magisterio desde el Vaticano II está la esencia de la visión de la Iglesia sobre educación. Porque la Iglesia ve la educación en el contexto de la misión evangelizadora. La Iglesia, y así lo dice el mismo documento, ¿no? ¿Cuál es la misión evangelizadora de la Iglesia? Y uno de los elementos de la misión evangelizadora es la educación. Pero no muy bien, como ha dicho don Luis, para rezar. Se puede rezar en la escuela, pero el magisterio dice que la participación fundamental de la escuela en la evangelización, responsabilidad de la Iglesia, es la evangelización de la cultura. Y eso está en todos los documentos de manera absolutamente reiterativa. Si nosotros no profundizamos en eso, sí, podemos inventarnos muchos comos y muchos trabajos cooperativos y muchas inteligencias múltiples, lo que quieras, pero no estamos respondiendo a la parte correspondiente que nos corresponde de colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia, que es la evangelización de la cultura, porque en el fondo la escuela es cultura. En primer lugar, la escuela es cultura. Pues antes, cuando se planteaba si la escuela puede ser neutral, ontológicamente no puede serlo. En cuanto tú prefieres esto para llevarlo a la escuela, y la escuela es una preferencia, yo elijo latín o no elijo latín, cojo el valor sacrificio o no lo elijo, en ese momento estás demostrando que es imposible que la escuela sea neutral. Es imposible. O sea, no hay ninguna posibilidad, porque hay un momento ético en la escuela, siempre. Cuando yo selecciono algo de la cultura para llevarlo a la escuela, estoy introduciendo un momento ético. Por tanto, no se trata de preguntarse si debe ser, es que nunca lo es. Ontológicamente la escuela no es neutral. La pregunta es, ¿tú has asumido que tu escuela no es neutral? ¿Estás aplicando unos criterios importantes evangélicos para seleccionar lo que tú estás llevando a tu escuela? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos una propuesta que llevar a nuestros alumnos, tenemos una propuesta educativa, el claustro como educador quiere proponer algo. Esto es muy interesante. Vamos a hablar, por supuesto, y nos ayudáis a entender qué significa eso de evangelizar la cultura, qué es eso de la tradición como transmisión de la cultura, la educación como transmisión de la cultura, y qué es evangelizar la cultura partiendo de un punto que has dicho, a lo que os parece, que es que todo educador es un innovador, que tenemos que saber leer el tiempo en el que estamos
para ser capaces de proponer a nuestros chavales, los que estemos en el aula, a nuestros padres, como habéis hablado antes, con las dificultades que tenemos todos de tratar con los padres, de nuestros hijos, en un contexto social, político y cultural que también plantea unas dificultades particulares que no son las del siglo XVI, que no son las del siglo II, sino que son las nuestras. Entonces, vamos a intentar desarrollar un poco qué significa esto de evangelizar la cultura. O sea, cómo podemos, yo como lo entiendo, es como fecundar el mundo, cómo podemos volver a hacerlo fértil. Pero a lo mejor os estáis refiriendo a otra cosa. Empieza tú ahora, si quieres. Bueno, yo puedo hacerlo, pero yo porque si no siempre empiezo yo. Vamos a ver. Hay que partir, en primer lugar, y creo que el Evangelii Nuntiandi ha sido el gran documento donde se explica perfectamente lo que es la evangelización. La evangelización es la transformación interna e intrínseca de la realidad humana por el Evangelio. La gente piensa que la evangelización es que hay una cosa por ahí y entonces le echo una cosa encima. No, tú no le echas nada encima. Tú la fecundas desde dentro. Por eso, que antes lo han explicado muy bien, tienes que preguntarte ¿qué es la cosa que tú quieres evangelizar? La cosa que yo quiero evangelizar es la educación. Y estudio qué es la educación y entonces encuentro en el proceso educativo dónde entra la fe. Y la fe hace, cuando evangeliza, siempre hace dos cosas. Purifica y potencia. Cuando la fe entra en la escuela, ¿qué hace? La purifica. Oiga, es que usted está vendido a la sociedad. Oiga, es que usted tomando decisiones económicas. Lo primero que hace la fe es entrar a la escuela y decir, oiga, pero usted ha contratado a un tipo que no tiene ideales educativos. Es que usted está tomando decisiones en el mundo extracurricular para ganar dinero. O sea, lo primero que hace la fe es entrar a un sitio humano y purificarlo, liberarlo y darle una visión distinta y nueva. Que eso es lo que hacía Jesús. Hecho eso, la fe dice, oiga, es que la educación es mucho más que montar un colegio para que te lo compren los padres. La educación es un acto de entrega de lo mejor de la cultura para que sus hijos se desarrollen. Y entonces la fe no coarta, la fe plenifica, lleva la realidad humana muchísimo más lejos de lo que esa misma realidad humana existe. Y esto es lo que la fe ha hecho con la cultura histórica. O sea, la fe ha fecundado la cultura porque la ha llevado a lugares, no voy a decir solamente en el derecho, en la música, en el arte, en la filosofía. La fe es impulsora y planificadora de la cultura. Entonces, si esto lo aplicas a la educación, estás haciendo una educación no solamente, como dice el documento del Vaticano II, cumpliendo lo que la escuela es para todos, sino llevándola a un nivel mucho más alto, que es precisamente la creación de una cultura cristiana. ¿Cuál es el problema? Que no nos creemos que la visión cristiana de la razón es la mejor. No nos lo creemos. Es que no nos creemos que la visión cristiana de la vida es que es la mejor. Entonces tenemos la idea de que, bueno, les voy a decir la visión cristiana de la razón. Venga, frente a una razón cientificista o a una razón alejada de los afectos, la visión cristiana de la razón es la más fecunda. Pero no nos lo creemos. O sea, creemos que nuestra identidad es algo que tenemos que añadir a lo que enseñamos. Si lo has dicho muy bien antes. Yo he sido profesor de filosofía muchos años. Yo no tengo ningún complejo en explicar la razón humana desde el punto de vista cristiano. Pero no porque yo esté en un colegio católico. Porque me la juego con otras visiones de la razón que no son tan fecundas como la nuestra. ¿Qué tiene la razón cristiana que no tiene la positivista? Bueno, en este momento la razón está, primero, absolutamente segmentada de la vida afectiva. La vida afectiva se ha llevado a nivel absoluto. Y entonces, lo que siento es la verdad de mi vida. Por tanto, vivimos en una sociedad que ha exacerbado la vida afectiva y la ha segmentado de la razón. Y por otra parte, estamos en la razón pragmática. Sí. Entonces, esta es la enfermedad de la razón. Por cierto, la moral estará como esté,
pero la razón está por los suelos. Pero por los suelos. O sea, mi objetivo como profesor de filosofía era que mis alumnos entendieran que el valor de una razón no es que sea suya. Las razones solo admiten dos características. O son inteligentes o son idiotas. Puede que la inteligente sea tuya, pero puede que la idiota sea tuya, porque el hecho de que sea tuya no la hace buena. Esta definición tan sencilla del problema es un problema enorme. Y si la escuela católica no se empeña en recuperar, como decía Benito XVI, una visión cristiana de la razón, no es que la escuela católica esté mal, es que el mundo está mal. Nosotros no estamos en la educación por casualidad, estamos porque necesita este mundo la educación católica, porque la cultura cristiana es la mejor versión de la cultura, lo ha dicho antes Ferran. El gran anuncio para la humanidad es Cristo. Pero eso tiene que ver con toda la humanidad, tiene que ver con la razón, con los afectos, con el cuerpo, con los deseos, con la belleza, con todo. Pero claro, eso lo tenemos ahí como una especie de altar, ¿no? O sea, Cristo está ahí bonito, pero yo voy a clase de filosofía y digo no digo cualquier tontería. No sé si me estoy explicando. O sea, es una responsabilidad nuestra colocar la cultura cristiana en esta sociedad, pero no porque queramos que todo el mundo sea cristiano, sino porque la sociedad lo necesita. Necesita de nuestra visión de la razón. Entonces estábamos hablando de evangelizar la cultura. Para evangelizar la cultura es clave la razón y tenemos pendiente y lo estamos resolviendo el problema de la fe y la razón como una unidad en la propuesta educativa. Sí, la fe y la razón como dos alas, ¿no?, que levantan y animan la capacidad de conocimiento que está en nosotros. Yo creo que la fe tiene esta capacidad de ayudar a la razón que está maltrecha a recuperar su dignidad, a abrirse a la aventura de la búsqueda de la verdad, a abrirse a la capacidad de que la razón, relacionada también con otras grandes dimensiones de lo humano, como es el afecto y la voluntad, tiene una capacidad de ayudar a comprender lo real y el significado de la existencia. En este sentido, el desafío que nos presenta el mundo actual y lo que podríamos llamar la cultura dominante es extraordinario, pero al mismo tiempo es una grandísima oportunidad para poder ofrecer lo que la razón iluminada, purificada, alentada por la fe significa. Pero quizás lo que nos ocurre a la hora de hablar de la cultura es que vivimos en un tiempo que uno de los aspectos de la cultura dominante es que es una cultura que quiere prescindir de la natura, porque en definitiva la cultura no deja de ser el cultivo de lo humano. No se puede comprender lo humano sin cultura, sin natura y cultura, una vez más, son una polaridad que ayuda a crecer, es una polaridad fecunda. Pero vivimos en un momento y que se expresa especialmente en la antropología, en que la dimensión culturalista, por decirlo así, quiere prescindir o absorber la natura. Claro, antes hablábamos en la mesa anterior se hablaba de la identidad, tú luego lo has recogido como lo que permanece, pero hoy uno de los elogios que hace la cultura dominante es que la identidad tiene que ser fluida. Es que una de las propuestas de las ideologías de género que influyen en nuestra comprensión de la naturaleza y de la cultura, porque el coloquio entre sexo y género es imprescindible, pero determinadas maneras de ver el género prescinden del sexo y le ofrecen además como fluido, con una identidad que puede, perfectamente fluir, cambiar, ¿no? Porque una de las características, yo creo también, de lo católico en este momento es la centralidad de la persona. No solo la centralidad de lo humano, sino la centralidad de la persona
es una humanidad con rostro. Y es una humanidad con rostro que supera al individuo. El final de la modernidad ha hecho el elogio del individuo. Individuo para ser más individuo, desvinculado y empoderado, valga la palabreja entre 40.000 comillas. Claro, un desafío educativo es recuperar la centralidad de la persona, la humanidad con rostro. Persona, dígase ahora que estamos celebrando 1700 años de Nicea, y lo que en esos debates cristológicos emerge, que es una concepción de la persona. Claro, ¿a qué hemos vuelto? Al prosopon de los griegos, a la persona como máscara, al individuo que tiene máscara y que voy cambiando de máscara según sea el ambiente o el sitio en donde esté. Entonces, esta centralidad de la persona, de la relacionalidad, del rostro en el que la humanidad se encarna, se concreta, que yo creo que también es otra característica de la mirada cristiana, cuando se habla de Jesús, de lo universal concreto, del rostro en el que que la humanidad se hace carne, en el rostro de cada uno de nosotros. Entonces ahí yo veo una aportación grande para que en la propuesta cultural que hagamos, que hacemos, no prescindimos de la naturaleza. Lo digo esto porque, claro, si la persona está en el centro, es decisiva nuestra comprensión de la persona. Es decisiva nuestra antropología, al igual que es decisivo nuestro ideal de plenitud de la persona, que es la santidad. Entonces, ¿cómo coloquiar en la escuela un partir de la persona desde una concepción de la persona que se acoge en cada rostro para que pueda desarrollarse en plenitud, gestando cultura en el camino hacia la santidad? Yo creo que es por ahí. Vamos a partir de esta última pregunta. Muchos de los que estamos hoy aquí nos metemos a diario en un aula, tenemos el objetivo de que nuestros alumnos aprendan aquello que nos han pedido que les enseñemos y no vale hacer trampas. Nuestros alumnos tienen que aprender aquello que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles. Yo enseño Derecho, no vale que salgan sin saber Derecho, pero muy buenas personas. Sería injusto con ellos y creo que en parte sería una estafa. Pero también podríamos cometer otra estafa, que es enseñarles solo a apretar tuercas de Derecho o de Matemáticas o de Filosofía. Entonces, como los que estamos aquí en una inmensa mayoría somos educadores, vamos a aterrizar esto. La fe tiene que iluminar la cultura. La cultura no se puede separar de la naturaleza. La fe no se puede separar de la razón. Todos estos dualismos, vamos a aterrizarlos porque en un ejemplo concreto en el que estéis más cómodos. Matemáticas, filosofía, o sea, un profesor, cualquiera de los que hoy estamos aquí, el lunes va a entrar en su aula y va a decir, bueno, son cosas muy interesantes, una cosa muy elevada, pero yo al final tengo que enseñar álgebra, tengo que enseñar la tangente, la derivada, a Kant, lo que sea, lo que enseñemos cada uno de nosotros. Sí, a mí me interesa marcar la potencia de concreción de eso. Porque a veces estos diálogos que tenemos, la gente te mira y dice, claro, pero es que cuando tú dices que la antropología ya el educador se pierde porque el lunes tiene que ir a aguantar a los de tercero de secundaria y no hay antropología. Y a veces ni en segundo de secundaria ven ningún piso de antropología. A mí lo que me interesa es mostrar que esto que está muy bien expresado en el magisterio de la Iglesia se puede hacer carne real en la escuela, como tú ahora preguntabas, y que además la va a transformar. Dentro del magisterio de la Iglesia, la definición es una educación integral por medio del encuentro vivo con el patrimonio cultural. Es una frase exacta del documento de la Escuela Católica de que estaba allí Javier Rey y Garrón en 77. El concepto de educación integral es clave para concretar esto. Porque yo soy profesor de filosofía. Y ahora me preguntabais, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, si yo soy profesor de filosofía, la dimensión especial, no única,
que yo quiero educar en mis alumnos es la racional. La filosofía es la aplicación de la razón a cualquier fenómeno humano. Sociología a la sociedad. La ética a la moral. Bien. Entonces, lo primero es que una visión de la educación integral liga las áreas al desarrollo de una dimensión de la persona. ¿Cómo desarrollo yo la dimensión comunicativa de mis alumnos? Poniéndolos en contacto con lo mejor de la poesía como les corresponda en su edad, haciéndoles leer cultura, que serán cuentos de pequeños y novelas de mayores. Por tanto, es la cultura que yo llevo a la escuela en mi asignatura, desde el punto de vista de la visión cristiana, la que desarrolla esa dimensión. Por tanto, hay una concreción absoluta tanto del concepto de educación integral como de encuentro vivo con el patrimonio cultural. Eso es lo que el profesor tiene que aplicar en cada uno. La educación artística, exactamente igual. Yo me dirijo a la dimensión ética de la persona, que es asombro, que es experimentación de la belleza y que es creación de la belleza. ¿Qué le llevo yo al alumno? Pues le puedo llevar un cuadro, le puedo llevar un estilo artístico, le puedo llevar... Esto para mí es el fundamento de concretar realmente una escuela nueva desde la esencia de la escuela. Porque esto tiene concreciones absolutas. Porque, y termino, la educación integral lleva a la educación vocacional. Palabra absolutamente olvidada en el mundo de la educación. No me estoy refiriendo a la vocación religiosa. La antropología cristiana dice que somos, en primer lugar, resultado de llamada. Lo has dicho tú muy bien. Somos creación y a esa creación viene una llamada. Entonces, de la educación integral yo saco la educación vocacional. Y entonces digo, este colegio se va a constituir sobre el pilar de la educación vocacional. Ese colegio es nuevo. Rotundamente no. Luego haremos trabajo cooperativo si quieres. Pero este colegio, te digo yo que es nuevo. Y un colegio donde los profesores estén orientados al desarrollo de unas dimensiones diferentes. Ya no miro al alumno si ha aprobado inglés o no. Miro al alumno si yo he colaborado en su capacidad comunicativa. Entonces, por eso, tu pregunta es muy interesante. Este discurso que está teniendo el mismo servidor no es teórico. Esto se concreta. Y esa ha sido la fuerza innovadora. ¿Qué hicieron los jesuitas en el siglo XVI? Inventaron una ratio studiorum, inventaron los colegios. Y se podría decir en este sentido que entonces cada una de nuestras materias, cada una de nuestras aulas, en el fondo es un lugar, es un acontecimiento, es una oportunidad para que en cualquiera de ellas, de cualquiera de las maneras, el ejercicio lúcido de la razón sirva para despertar preguntas últimas. Claro. Yo creo que dentro de estas llamadas que haces a la concreción en el aula, en los colegios, además de todo este desarrollo de la razón que ayude a preguntas últimas y al sentido vocacional de la existencia, la Iglesia Española acaba de celebrar un congreso sobre la vida como vocación que se han puesto estos acentos fundamentalmente. Yo creo que también otra expresión de lo católico que se concreta es ayudar a poner en relación unos asuntos y otros, en relación hechos y causas, en relación hechos y consecuencias, la relación entre saberes, la relación también en la propia experiencia ambiental que se puede vivir en el aula y en el colegio en sí. La relación, una experiencia educativa pone a la persona en el centro, pero en torno a la persona, en esta constelación educativa de la que también nos ha hablado el Papa en el mensaje y en su exhortación, en su carta apostólica de hace unas semanas, invita a que formen parte de la constelación educativa la familia, la sociedad y el sistema educativo a la que hemos hecho referencia antes, hablando de las leyes. Entonces, todo lo que sea la posibilidad que el colegio nos da
de ayudar a poner en relación. Esto es importante. De ahí vienen nuestras problemáticas. Claro, porque la familia educativamente, ¿qué ofrece? Si se me permite casi reducirlo a un eslogan: afecto y disciplina. En la vida familiar, a la hora de educar a un bebé al que se le dice cuando empieza a gatear, no metas aquí los dedos, y esto, afecto y disciplina. Pero hoy esto, en muchas de las familias que vienen a nuestras escuelas, lo de afecto y disciplina está relativizado, e incluso la propia disciplina del colegio se cuestiona. Nuestra propia sociedad está removida en cuanto a la aceptación de unos valores prepolíticos comunes desde los que organizar nuestra convivencia, hasta el punto en que la democracia está en crisis. Y del sistema educativo, pues ya hemos hablado. Con todo, tanto el sistema educativo como la sociedad, como la familia, nos dan la oportunidad de educar. Pero hemos de tener esto en cuenta a la hora de las relaciones concretas. En el aula, las relaciones entre los saberes, las relaciones entre causas, hechos y consecuencias. En el colegio, las relaciones que se producen entre unos y otros. Pero no podemos dejar de tener en cuenta lo que pasa afuera, porque tantas veces decimos, claro, don Milani y los seguidores de la escuela de Barbiana planteaban tanto lo que educa, lo que está fuera de la escuela, o después de la escuela, o antes de la escuela. Hoy es todo un debate, las pantallas. Hoy, incluso a la hora, yo he hecho referencia a la antropología, a la hora de una genuina educación afectivo-sexual, desgraciadamente a muchos niños te llega una propuesta terrible por las pantallas. Y eso de alguna forma hay que tenerlo en cuenta para ayudar, poniéndolo en relación en la medida de lo posible con los contenidos de las asignaturas, ayudar a ver las propuestas educativas que se están recibiendo en la familia, en la sociedad, y lo que el propio sistema educativo, porque nuestras últimas leyes educativas todas tienen exposición de motivos. Y en la exposición de motivos se hace hay una filosofía de la educación. Totalmente. Sí, es la que hay que mirar para saber lo que quiere una ley, las introducciones. Claro. Siempre hay que leer el preámbulo, siempre. Ya no se estudian los preámbulos en clase. Pues yo es lo único que leía. Como en la profesora de filosofía, los artículos se los dejaba los de derecho. Pero tú lees el preámbulo y ahí está la intención, ahí está la selección de la cultura que quieres llevar a la escuela. Ahí está, totalmente. Y si hemos hablado de cómo la fe se tiene que hacer cultura, cómo fecundar esa cultura, cómo entrar en el aula, estamos ya en esto, y habéis utilizado distintas expresiones: rostro, encuentro vivo. Estamos ya apuntando a una cosa que es evidente en toda nuestra experiencia, que es el maestro. O sea, no podemos vehicular una tradición, no podemos transmitir una tradición si en el propio rostro del maestro no es visible, porque el alumno va a ver el maestro. Entonces, os hago una pregunta que les he hecho a mis alumnos. Tengo un grupo este año, no me había pasado nunca, pero es uno en particular que es especialmente problemático. Y hablando con ellos, les preguntaba, y a ver qué os parece, les decía: vosotros, ¿qué preferís? ¿Una asignatura, o sea, qué os ha gustado más? ¿Una asignatura favorita para vosotros, que os gusta muchísimo, con un mal profesor, o un muy buen profesor de una asignatura que no os gusta nada? Un grupo de alumnos especialmente pesados, desvinculados, desatentos, primero de primero, tal. Unánimemente me respondieron: nuestro recuerdo del colegio es que preferimos un buen profesor, aunque la asignatura sea un rollo. ¿Por qué puede ser esto? ¿Qué piensas? O sea, esto coincide con la experiencia humana, de que prefieres una buena persona y aquello de lo que te hable, o tal, al final acaba en segundo lugar, o se te hace atractivo, aunque a priori no era tu deseo, no era lo que más te apetecía, porque gracias a ese profesor lo has descubierto, y sin embargo no. Es decir, ¿qué es más importante? En el fondo, no quiero establecer un dualismo, pero los planes de estudio, un diseño perfecto, y termino, porque me vienen justo ahora cuando estoy hablando unos versos de Eliot, que dice: a fuerza de soñar sistemas perfectos, nos olvidamos de las personas buenas. No sé, me acabo de cargar, pero la idea es esta. Sí, yo tengo claro la importancia decisiva del profesor. El profesor como maestro
como aquel que ayuda a ser más, a desarrollarla, para lo cual hace falta vivir el ser profesor como ministerio, para poner en relación el machis con el minus, ¿no? Eso está claro. ¿Cuál es un desafío actual que los que estáis cotidianamente en los colegios decís? A veces el ritmo de las leyes educativas y de nuestra propia manera de estar nos reduce a policías de tráfico, a ordenar entre las diversas actividades o demás, ¿no? O a funcionarios que resuelven determinados asuntos que vienen. Pero yo creo que esta importancia del maestro y su testimonio es decisivo, pero sin abandonar al decir esto nuestra propia comprensión de la persona, que es relacional. Por tanto, también el maestro lo es en la medida en que forma parte de una comunidad de maestros. Por eso lo decisivo, yo he hecho una visita pastoral a todos los colegios de la diócesis, ¿no? Entreteniéndome en algunos colegios unos días, depende del tamaño, ¿no? Como en la mayoría de los colegios, yo soy alumno de los Hermanos de la Salle, que en Valladolid tienen dos colegios importantes, grandes. Cuando yo estaba en el colegio interno, me remonto a los años 60, había 70 Hermanos de la Salle y solo 5 profesores contratados, de estos que venían obligados por las reglas del juego. El profesor de formación del espíritu nacional y el de gimnasia. Que no era educación física, era Sí, gimnasia. sí. Luego había otros dos. Claro, cuando yo ahora voy en visita pastoral a mi colegio, los Hermanos de la Salle están allí viviendo, pero no forman parte del claustro, solo uno en uno de los colegios, en otro claustro ninguno. Entonces yo pregunto al claustro, ¿quiénes de entre vosotros sois los herederos del carisma de los Hermanos de la Salle? Que doy por sentado que no es todo el claustro, sino tiene que haber una pequeña comunidad confesante, por decirlo así, dentro de una escuela que es confesional, para poner al maestro en todo su valor, en toda su potencia, pero no como maestro aislado, sino como maestro con su responsabilidad y su rostro, por supuesto, pero que forma parte de un grupo de personas que viven ese magisterio como vocación eclesial y por tanto comunitaria e institucional. Porque en nuestra comprensión de la persona, lo relacional y lo institucional no son añadidos, sino que es constitutivo de nuestra propia comprensión. Y eso también tiene que darse en el profesor, que me parece decisivo. Y que yo creo que un grupo de profesores que estén dispuestos a trabajar en estas claves de elogio de la razón, de testimonio que ayuda a crecer, aunque el ambiente que rodee a la escuela, ya sea por el sistema educativo, ya sea por la realidad social, incluso por la realidad familiar, tiene capacidad de innovar, como el gran desafío que tú has puesto encima de la mesa. Sí, a ver, al final la figura del maestro que se convierte en maestro no es una separación, a mi modo de ver, de la persona como es buena y me quiere y luego no sé lo que enseña, no. La confluencia del maestro es cuando tú te constituyes en discípulo. El maestro es el que te inicia, es el que enseñándote algo te abre un mundo nuevo. El concepto de maestro y de discípulo es más de iniciación. Lo que pasa es que es una iniciación en un terreno a partir de una serie. Yo lo recuerdo, aparte de mi familia, quien me inició en la música barroca. Yo tenía un sustrato familiar de música clásica, pero yo recuerdo perfectamente quién me inició en la música. Entonces, cuando alguien reconoce al otro como maestro, porque con el maestro pasa lo mismo que con la autoridad. La autoridad te la dan los demás. El poder te lo concede quien te nombra. ¿Podrías identificar cómo lo reconociste? ¿Perdón? ¿Podrías identificar cómo reconociste que ahí tenías un maestro? Que alguien ¿Cómo es lo tu maestro. reconociste? ¿Cómo dijiste, como Andrés,
Porque se produce una conexión. Primero, tú tienes una cierta sensibilidad y de repente hay un tipo que vibra con esa sensibilidad. Porque la primera condición del maestro es que sea un apasionado y un sabio sabiendo mucho. Los buenos maestros saben mucho. O sea, estos maestros que no saben geografía o no saben filosofía o no saben la materia, es imposible que se conviertan en maestros. El maestro es una combinación de pasión y saber. Entonces tú tienes una cierta sensibilidad y de repente ves a un tipo, es que cómo vibra con la poesía, es que entonces te engancha en una combinación de pasión pero también de saberes, porque el maestro es el que te inicia en un mundo a partir de eso que decíamos antes que todos llevamos dentro, que son las posibles dimensiones que yo puedo desarrollar, ¿no? Entonces la figura del maestro no es solamente una figura que ejerza una función afectiva, que es fundamental, sino de iniciación a un mundo cultural. Y aquí volvemos al tema de la cultura. Porque al final, que se hablaba mucho, ¿qué es la identidad? Yo ahora he estado con una convivencia de chavales de segundo de bachiller. ¿Qué es la identidad? Yo les decía, ¿estáis en un proceso de apropiación o no de lo que te amo? La identidad es que yo llega un momento en mi vida en que tengo en el supermercado un montón de cosas y me apropio de unas y de otras. Me apropio de esto. Entonces, al final, cuantas más iniciativas culturales tengas, más elementos tienes para apropiarte. Porque la identidad es un proceso de incorporación o de separación de algo que tú tienes, ¿no? Entonces, para eso la escuela es fundamental. Tiene que aportar simbología cultural de todo, absolutamente de todo. O sea, que podríamos decir que cada materia, si se hace un uso adecuado de la razón, es la ocasión para despertar una pregunta última, porque es el maestro el que te inicia en ese camino y tú lo reconoces como una compañía. La visión cristiana de esto está en la Gaudium et Spes a partir del número 53. El Vaticano II dice cómo de cada una de las ciencias se extrae la fuerza de esa realidad cultural y te lleva a la pregunta. Y no es una pregunta falsa, es la pregunta a la que lleva la cultura. Porque la cultura es fundamentalmente pregunta. Entonces, si tú haces un buen planteamiento de ser profesor de física, nadie como la física está abierta hoy al misterio muchísimo más que otras asignaturas. La física abierta al misterio. Esto es una de las cosas que importa. Última pregunta antes de daros paso, como síntesis, porque y además os doy paso con la última pregunta también a vosotros, porque muchos de nosotros somos profesores, el lunes nos vamos a meter en un aula. Me preocupa que pueda haber un malentendido y que estemos transmitiendo que al final toda la responsabilidad está en el maestro cuando se mete a solas en el aula, porque la experiencia es que la soledad del aula en ciertos contextos y en un mundo como el que estamos ahora, muchas veces es insoportable. Entonces, se podría llegar a un error que me gustaría resolver antes de daros paso, y es que la educación está mal por culpa de los maestros, porque no estamos como tenemos que estar en el aula. Con lo cual, como las cosas en educación están mal, nosotros tenemos el esfuerzo que estamos haciendo al cotidiano, el ejercicio que estamos haciendo al cotidiano, y encima las cosas no funcionan porque no lo hemos vivido como tenemos que vivirlo, porque no entendemos cómo tenemos que vivir. Entonces, me gustaría que nos aliviaseis de cierta responsabilidad de los profesores, que encima que estamos con los padres, con los hijos, y encima tenemos la culpa de que las cosas estén como están. Entonces, quitarnos un poquito el peso y ya os damos paso a las preguntas. Sí, el Papa ha hablado de alianza y también hace referencia a constelaciones. Está claro de que una escuela católica situada en medio de la sociedad, que atrae a familias y que es un pilar o cumple dentro de un pilar del estado del bienestar, está llamada a generar alianzas con algunos de los padres, alianzas entre los profesores, alianzas en la comunidad cristiana. El Papa ha hecho referencia a una alianza entre parroquia, familia y escuela. Está claro, ¿no? De hecho, antes al hablar del testimonio del profesor, he dicho la importancia de un grupo de profesores, ¿no? Que sean hoy, desde la vocación laical, la expresión de lo que fueron ese grupo de hermanos de la Salle, o marianistas, o maristas, o de las congregaciones femeninas y demás. Entonces, esa alianza es
imprescindible sería la palabra que yo dejo aquí. De hecho, este mismo encuentro es un encuentro que quiere generar alianzas entre diversos carismas o presencias de diverso tipo en la escuela. No podemos olvidarnos de los cristianos, de los católicos que son profesores en la escuela estatal, en la escuela de iniciativa de las administraciones públicas, ¿no? Y que a veces esa soledad es más fuerte. Siempre se puede establecer una alianza con algún profesor, con algún miembro del claustro, pero necesitan quizás un apoyo mayor por parte de la propia comunidad cristiana en este caso. No, yo lo que digo es que tenemos que profundizar en la pasión de este trabajo que es el más maravilloso del mundo. O sea, hay que profundizar en el gozo de lo que somos, la pasión de lo que enseñamos y desarrollar más la fecundidad del ser en medio de todo esto. Claro, si no cultivamos la pasión, pues entonces nos come la preocupación. Digamos, no hay mejor profesión ni mejor trabajo que dedicar la vida que este, con tal de que realmente tú estés apasionado de algo que quieres transmitir. Porque, y termino con esto, un sindicato tan poco sospechoso de hablar de vocación sacó en el mes de agosto una noticia, Misiones Obreras, diciendo que están preocupados por la falta de vocación del profesorado. Es la primera vez en todos mis años que yo he visto que una organización de izquierdas utiliza la palabra vocación. ¿Qué significa esto? Que hay mucha burocracia, pero hay déficit de vocación. Lo que proponía Misiones Obreras, como no puede ser de otra manera, es crear un gabinete psicológico, como si un psicólogo fuera capaz de recuperar una vocación. La vocación se alimenta y la tenemos que alimentar, y tenemos que alimentar nuestra pasión por lo que vivimos en primer lugar, y en segundo lugar por enseñarlo, porque si lo vives con pasión, tus alumnos necesitan de esa pasión y de ese saber. Muy bien. Pues allá todo vuestro. Podéis aprovechar una por aquí. No veo bien, o sea que aquí se un poco el gesto. Yo soy Juan Antonio Perteguer. Muchas cosas que quizás han salido las puede hacer una inteligencia artificial. Yo me he hecho un poco de menos la reflexión sobre la gran diferencia entre una máquina que puede alimentar la razón, bien entrenada y todo, o la realidad de un encuentro en una escuela católica. Si no hay un encuentro con Cristo, si no hay un encuentro de ese maestro con cada alumno, si al maestro le da igual si da la clase en el A que en el B, quiere decir que no hay encuentro, si no hay encuentro con las familias, que quería reflexionar sobre este aspecto, que creo que es lo único que no va a sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Pues la capacidad de relación personal. No, yo creo que, por lo menos de lo que yo he dicho, la inteligencia artificial va a hacer muy poco. Porque la educación a distancia es un oxímoron. El oxímoron es nieve negra, ¿no? El oxímoron solamente está permitido en poesía, ¿no? Una soledad sonora. Pero la enseñanza a distancia podría ser. La educación a distancia es un oxímoron. Es imposible el acto educativo sin el encuentro con una frase que decía un gran pedagogo marianista: el encuentro de un alma con otra alma. Pero yo creo que eso lo hemos dejado traslucir ampliamente. No, vamos, yo creo que de forma implícita y en algún caso explícita, creo que hemos hecho referencia clara a la presencia de Jesucristo como aquel en el que acogemos la tradición y al mismo tiempo somos impulsados a la novedad, a la innovación. Evidentemente, al hablar de palabras como vocación, como establecer una alianza, como ser confesantes, está claro y es bueno también explicitarlo, que esta referencia a Jesucristo es básica, de la cual se deriva también otra cuestión habitual en el mundo de la escuela. El Papa también hace referencia en el discurso de hoy y en la carta apostólica de hace unas semanas a las virtudes. Y Jesucristo nos ofrece virtudes.
él mismo en su enseñanza y en su propia experiencia nos ofrece un testimonio de una vida virtuosa, en la obediencia, en la humildad, en la pobreza, en el sacrificio, como virtudes de Cristo cantadas en el himno a los filipenses, por ejemplo. Y que es evidente que un maestro, un profesor, es testigo si vive su vida como vocación y da un testimonio de vida virtuosa. Y en la educación también llamando a esto, no solo, bueno, es decir, que es unos valores que se acogen y encarnan, ¿no? Pero está claro que para poder vivir este desafío, que en bastantes tramos del camino es un desafío vivido a contracorriente, hace falta estar bien enraizado en Cristo y alentado por el Espíritu Santo. Hola, buenas tardes. Pues iba a comentar sobre el tema de la fe que purifica. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y me ha venido a relación un pasaje del Evangelio que creo que viene a colación en lo que uno de los días que Jesús estaba predicando, los discípulos vieron que él no se estaba dirigiendo a llamar a un grupo de personas en concreto y le preguntaron: Maestro, ¿por qué no vas a dirigirte a ellos para intentar convertirles? Y la respuesta aproximada, porque no la recuerdo literal, de Jesús fue: yo no he venido a hablar a todos, sino a los llamados a ser elegidos para el pueblo de Dios. Y eso me ha llevado a una reflexión que me gustaría que ustedes compartieran su opinión. ¿Hay un ocultamiento de ser cristiano relacionado con vergüenza por ser quienes somos? ¿Hay miedo al rechazo por ser cristiano? ¿No será mejor para los cristianos estar para ellos, para los cristianos, que pseudo apoyar a la masa que reniega de nosotros? ¿Hemos priorizado los cristianos encajar en la sociedad en vez de ser discípulos de Cristo? Gracias. Entendido bien. Bueno, se refiere a que si tenemos un cierto miedo a manifestarnos y a actuar, digamos, como cristianos. Sí, puede ser que tengamos un cierto miedo. Yo me remito siempre a la fuerza y al valor que en el ámbito educativo tiene el proyecto cristiano. Y yo creo que donde tenemos que remitirnos es a esa fecundidad. Cuando no hemos hablado de un tema muy interesante que son los recursos educativos. La gente, cuando habla de recursos educativos, se piensa que son recursos humanos y económicos. No. El primer recurso educativo es un sueño, es una utopía, es una felicidad, es una pasión. Y nadie nos gana a nosotros a sueños. O sea, nadie gana al Evangelio a sueños. Entonces, para eso nosotros es un recurso absolutamente fecundo que ilumina la vida personal, pero que ilumina también lo que nosotros queremos hacer en la escuela. Por tanto, mi invitación es no tanto a que nos planteemos si tenemos mucho miedo o poco, que siempre tenemos demasiado, lógicamente, sino que explotemos de verdad, fecundamente, el tesoro que tenemos, como ha demostrado la historia de la pedagogía católica, en actualizar hoy eso y hacer una escuela que será percibida y realmente será nueva e innovadora y responderá, como siempre ha hecho el Evangelio, a las necesidades del mundo de hoy. ¿Alguna primero aquí delante? Sí, Eloy, buenos días, buenas tardes. Ha dicho don Luis una cosa muy interesante cuando habla de que, bueno, al final los colegios son empresas. Pueden tener un titular, puede ser la administración, en este caso el Estado, a través de su comunidad autónoma, o persona física o entidades. Cuando se habla de los colegios católicos, yo estuve con el Papa Francisco no hace mucho, antes de fallecer, tuve una entrevista muy bonita, y yo se lo preguntaba, decía, pero ¿se puede ser un colegio católico realmente si el pensamiento social católico está a años luz del empresario y de los trabajadores? Y una cosa tan básica como eso, uno de los 5 pilares del pensamiento, que es la participación, espanta en la propia empresa. Porque, claro, un sindicato, la gente se burla de los sindicatos en el ámbito católico. Se burla. Porque parece que es el tío de la bandera y del pito. Y del 0,1. Cuando hay también otras responsabilidades que se omiten porque convienen.
Entonces yo creo que en ese aspecto no se puede ser católico de una parte. Sí. Yo creo que uno de los desafíos grandes en la Iglesia, no solo en este ámbito, sino lo que significa vivir la vocación laical como caridad social, caridad política. Prefiero caridad política, vivir en la polis, en sus asuntos, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta participación de los laicos en una empresa educativa o en una empresa sanitaria, como puede ser un hospital del que es titular una congregación religiosa, o como es Cáritas, que tiene un componente de contratados muy alto, es cómo poder conjugar bien lo que estamos diciendo de vida vocacionada, de todos estos desafíos, y esto está mediado por un contrato laboral, con lo que significa para ambas partes, con lo que significa también de dar una apariencia, de estar adherido a la propuesta porque necesito un contrato laboral. Entonces sí tenemos una iluminación en la doctrina social de la Iglesia y unos asuntos que poner encima de la mesa y que abordar juntos, sabiendo que en algunos aspectos la situación es de precariedad y que desde ahí hay que abordar. Bueno, es un tema largo y complejo para estos estómagos a las 2:05 del mediodía. Pero bueno, yo planteo en primer lugar una tarea fundamental. Es una responsabilidad imprescindible de los responsables de los centros educativos alimentar la vocación de manera sistemática de los educadores. La vocación se alimenta, la profesión se aprende. En segundo lugar, es imprescindible que la educación se empodere a sí misma y deje de provocar, como estamos provocando, constituir a las familias en clientes. Las familias nos ven como una elección más en el supermercado. ¿No será que nosotros también hemos adoptado modos de trabajo para constituirnos en clientes? Algunos, no todos, de los problemas que tiene la educación los hemos provocado nosotros con nuestra falta de proactividad. Y solo voy a poner un caso. ¿Cómo es posible que nos tengan que decir desde fuera qué tenemos que hacer con el mundo digital? Aquí hay todo un mundo de recuperación de la propia realidad de la escuela que en algunos casos ayudaría a paliar esas circunstancias. Y luego ya vienen pues, otras cuestiones legales, etc. Pero bueno, es un tema un poquito largo. Muy bien. La labor que estáis haciendo juntando distintas realidades educativas, eclesiales, generando estos foros, es el primer paso para que tengamos también nosotros, vosotros, una voz propia. Así que reitero la enhorabuena a los organizadores del Congreso y doy dos avisos. Ahora de 2 a 4 vamos a tener un cóctel que está ofrecido por Scholarest Compass Group. Es parte de la propuesta, es parte de la propuesta educativa para construir alianzas, para encarnarnos, para relacionarnos, para desahogarnos, para hacer también labor terapéutica, para encontrarnos con gente, recordar que no estamos solos, o sea, que es parte, no es una pausa, es una continuidad. Para llegar es el mismo sitio que el café y nos veremos a las 4 después de la comida, como decíamos, en el acto que lleva por título Un maestro es alguien que viene de lejos y te lleva lejos, con Alfonso Calabria y Silvio Catarina. Muchas gracias.